Buenas noches, reciban un saludo desde Medellín, Colombia. Primero que todo, me gustaría agradecer por la invitación que me hacen a la celebración de los 150 años de la muerte de Ducasse. Y digo de Ducasse y no del conde de Lutremont porque pienso que de alguna manera el conde intrínsecamente tiene un carácter de inmortalidad. Y por otro lado, pues nunca ha estado más vigente. Desde que tengamos esta visión del mundo un poco trágica, pues el conde siempre estará vigente e inmortal. Entonces, en la celebración de los 150 años de Ducasse, agradezco a Lunder, a Olgot México y a Letras Oscuras por esta invitación. La idea, lo que quiero hacer de alguna manera es como hacer un distanciamiento teórico de la obra de Ducasse y plantear una dicotomía, o en este caso más bien una tricotomía ontológica entre Ducasse, el conde de Lutremont y Maldoror finalmente, como tres personajes el mismo personaje, pero que es una especie de metamorfosis, de devenir el uno del otro, y como pues les decía, finalmente plantear una tricotomía ontológica y una diferencia entre estos tres personajes a partir de la obra que conocemos de Ducasse. Por un lado, los cantos de Maldoror, la prosa o poesía, y las cartas que él escribía a su editorial y a la persona pues que administraba su herencia familiar. Para hablar primero del conde, habría que hacer un contexto un poco de quién es Ducasse y cómo nace el conde, y el contexto debe ser histórico. Y justamente para poder hablar de Maldoror como ese personaje que escenifica, que justamente personifica un ideal de maldad, de hacer el mal, que es lo que finalmente pensaría uno que es el conde, y que después nos vamos a dar cuenta que es más bien un personaje irónico y que entra en controversia con la poesía que podemos encontrar en Ducasse y con las mismas cartas que él hace pues a su editor. En este contexto histórico pues nos tendríamos que ubicar en el romanticismo. Finalmente Ducasse, el conde, es un personaje completamente maldito, completamente romántico. Es un personaje que exhibe estas pasiones humanas y ese ideal sensible y romántico. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás, tendríamos que pensar justamente el romanticismo como la contravía a la estructura de pensamiento que había anteriormente, que era la Ilustración, y la Ilustración a su vez era la contracorriente del pensamiento de San Agustín, el pensamiento pues que veníamos arrastrando desde la Edad Media. Y pienso que el contexto histórico se debe hacer desde acá, porque es justamente cuando pensamos en el conde como la personificación del mal, pues habría que remitirnos inicialmente a esa concepción de mal o a esa concepción de pecado, que es justamente lo que se establece desde una especie de pensamiento aristotélico sanagustiano, ¿cierto? San Agustín retoma el pensamiento aristotélico, pero lo pone a función del teos, de la iglesia, pone al Dios como centro del pensamiento, y hace algo muy interesante, y es que aparece la noción de pecado realmente configurado como una noción de falta. Está esta idea del pecado original donde el hombre pues en sí tiene un carácter o nace de una vez como pecador, lógicamente nace con un carácter de libre albedrío que es necesario, porque si el hombre no es libre para pecar, si la maldad no fuese culpa del hombre, si el hombre no fuese libre en ese albedrío y no pecara, pues entonces no habría condena ni remordimiento, que finalmente es como el papel de la iglesia en la época. Recuerden que había una controversia fuerte entre los protestantes, la iglesia apostólica románica y la anglicana, pero era justamente el mecanismo del pecado lo que determinaba esa posición privilegiada de poder que tenía la iglesia como institución. Entonces, la visión de San Agustín nos presenta un hombre que no tiene una capacidad de decidir frente a su situación de nacimiento, sino que nace de una vez con un pecado original,
y eso se ve en toda la semiótica de la Edad Media, entonces ese pensamiento, esa estructura de pensamiento, este concepto del bonabellum que luego se va a desarrollar en el pensamiento ilustrado, donde todo lo bueno es bello, y es bello porque es verdadero, y es verdadero porque es la creación de Dios. Entonces el hombre es creación de Dios a su imagen y semejanza, pero con ese sello de pecado, y donde el libre albedrío pues nos mantiene y es lo que nos hace como escapar de esa divinidad. Después viene el pensamiento ilustrado justamente como controversia a esto, donde ese mal ya no es ese pecado original ni esa condición propia de la humanidad, sino que la ilustración como un proyecto social, un proyecto cultural, justamente ubica el bien, el bonabellum nuevamente, como el gran proyecto transformador de la época, ¿cierto? Es el proyecto de transformación social y cultural de la ilustración. Y luego tenemos el romanticismo, que nace como contracorriente de este pensamiento ilustrado, donde se nos presenta básicamente ese hombre parado de sus pasiones humanas. El hombre se asume a sí mismo con sus defectos y virtudes, y en donde el mal ya no es algo que haya que combatir, sino que digamos que hace parte de esa propia noción de hombre, es intrínseco a la humanidad, el mal es intrínseco y es propio de nosotros como hombres. Incluso aparecen unos personajes desde la literatura muy importantes, y va a aparecer esa noción de la transgresión de Dios. Entonces personajes como Faetón, como Apolo, como Lucifer, como Caín, que son personajes que de alguna manera se atreven a retar a Dios, a retar ese orden establecido, y son como el ideal del hombre romántico, lo que establece finalmente como ese romanticismo satánico, o ese ideal pues de romanticismo doloroso y oscuro, propio de la época, ¿cierto? Entonces estos personajes, Caín, el Lucifer, el Prometeo, el Faetón, son personajes que retan ese orden establecido y retan la noción de Dios, ¿cierto? Y es justamente en este contexto que nace Dukas, y donde establece pues como la producción de su obra, ¿cierto? Y es propio pues de la época de ver diferentes autores como ese reto que hacen a Dios, ver personajes como William Blake, como Mary Shelley, como Lord Byron, unos personajes completamente sátiros, unos libertinos, que escenifican esa resistencia contra las normas culturales, una resistencia contra la iglesia como institución, una resistencia o una deconstrucción de los valores humanos y ese proyecto pues anterior que era la ilustración. Podría uno pensar en un ideal de caos cósmico, de un antiorden o una ruptura de los límites, como un ideal propio de la época, y que justamente estos personajes literarios de los que habíamos hablado, incluyendo por ejemplo el Frankenstein de Mary Shelley, donde el Frankenstein no es el monstruo hecho de cadáveres, sino el doctor, y es el doctor justamente porque es una dicotomía moral, es el doctor el monstruo porque juega a ser Dios, porque rompe esa barrera entre lo divino, y casi que ubica al hombre nuevamente al antropos, a un nivel donde puede crear vida. Lógicamente esto establece un reflejo de los avances científicos de la época, el galvanismo, el descubrimiento que los músculos se movían por impulsos eléctricos, del aparato circulatorio, y son un reflejo completo, y se plantea como esa balanza, ese peso de la balanza de la iglesia versus la ciencia, que es propio del romanticismo, donde digamos que aparecen esos primeros pensamientos científicos y cientificistas que apuntan como una especie de ateísmo romántico, ¿cierto? Como les decía, es en este contexto que nace Isidore Dukas, el conde de Lautremont, un personaje bastante extraño,
un personaje que muere joven, y pienso que afortunadamente muere joven porque eso es justamente lo que permite que su obra adquiera ese carácter de inmortalidad y de unicidad. Es un personaje extraño, pero sobre todo ambiguo. Y cuando hablo de ambiguo, quiero hablar justamente como de esos tres niveles de estructura diferente que podemos encontrar en la obra de Isidor. Por un lado tenemos los cantos de Maldoror, pues su obra cumbre, los cuales inicialmente pues salió el canto 1 y el canto 2, como ediciones separadas, y finalmente sale una gran edición donde aparecen el resto de los cantos y de pronto una revisión de los primeros dos cantos. Una obra que en el ambiente cultural de la Francia de la época pues realmente no hay como un sitio donde ubicarlo, y no hay donde ubicarlo justamente porque nos vamos a dar cuenta que Isidore Dukas es un reflejo del pensamiento estético de la época, pero al mismo tiempo es un adelantado, o por lo menos es retomado nuevamente por los estructuralistas en los años 70, por las vanguardias de arte y sobre todo pues por el surrealismo, lo que hace pues que esté igualmente vigente en esta época. En esas estructuras de este personaje como escritor podríamos encontrar primero a Isidore Dukas, que lo encontramos claramente reflejado en las cartas que él hace a su preceptor, que es la persona que administra la fortuna que él heredó, donde justifica y desde una posición moral muy clásica lo que está haciendo y su producción literaria como el conde de Lutremont. Entonces podríamos decir que Isidore tiene un alter ego, que es el conde de Lutremont, pero al mismo tiempo el conde no es el protagonista de la obra. El protagonista de la obra es otro alter ego, en este caso el alter ego del conde de Lutremont, que es Maldoror, que es la personificación pues del mal. Entonces vemos que hay una deconstrucción del personaje como escritor, y lo podemos establecer en estos tres puntos, como les decía. Isidore en las cartas que hace a su preceptor, encontramos al conde en la poesía, que justamente lo que hace es una reflexión sobre Maldoror, y Maldoror como este alter ego máximo, cumbre, que justamente está haciendo una reflexión de la época en la que vive y donde se plantea una dicotomía moral o ontológica, que ya lo vamos pues como a desarrollar. Y esto va a hacer que justamente el conde sea un personaje, o al menos en esa metonimia, en ese personaje, en ese escritor como tal, y es esa capacidad de metamorfisearse, esa pluralidad que tiene el escritor, donde muchas veces, incluso en el texto, uno no podría saber quién es el que escribe ni el que narra. Si el que está narrando es Maldoror, si es el conde que reflexiona muchas veces sobre las acciones de Maldoror, o si es Dukas finalmente, esta persona que firma y es el autor finalmente de la obra. Sabemos pues que de alguna manera la primera edición de los cantos tuvo problemas de edición en algún momento, pues por lo que implicaba para el editor y el temor que tenían de la sociedad de la época, pese a que se veía pues el romanticismo y estaba como, digamos, se apuntaba como a ir en contravía de lo que estaba establecido. Era la época justamente de las pasiones humanas, pero era difícil de alguna manera poner a circular al conde, y sobre todo porque es difícil entender lo que dice el conde. El conde no hace una impresión de lo que siente en sí mismo, tampoco es descriptivo, sino que es un estilo que apunta más a una simbolización, ¿cierto? Los cantos están plagados de símbolos de todo tipo, de símbolos zoomorfizados, símbolos morales, donde nos podemos dar cuenta que este Maldoror, ejemplifica el mal, hace el mal, es un personaje cruel, es un asesino, es un violador, la personificación propia del mal, pero es un mal ensalzado, es un mal que se eleva al carácter de la divinidad como una antítesis de Dios, y que lo vamos a encontrar pues también a lo largo de los cantos, esa figura de Dios humillada y vilipendiada,
por debajeada, puesto incluso más abajo que la misma humanidad, como un bicho, pero al mismo tiempo Maldoror hace unas reflexiones de lo terrible que es la vida y lo que le toca vivir como consecuencia de esos actos de maldad. ¿Sí? Entonces también nos pinta a Dios como un ser completamente malévolo, unas aventuras de Dios en los prostíbulos, de Dios devorando a sus propios hijos, pero al mismo tiempo él reniega de eso. Entonces una maldad exalzada, exaltada, una maldad máxime, divina, pero al mismo tiempo Maldoror está renegando de los efectos de esa vida cruenta y de esa vida en mal. Al mismo tiempo que reniega de un dios feroz, porque son unas fieras, unas dioses feroces, pero en esa misma exaltación del mal pues hay una dicotomía, ¿cierto? Si él es el mal y la personificación del mal en sí mismo, ¿por qué reniega de un dios que es un personaje cruento, olvidador y maligno en la visión del mismo Maldoror? Entonces podríamos decir que cuando analizamos el personaje de Maldoror, podríamos decir que es la exaltación del mal, que es un personaje que tiene un gusto por lo macabro, por lo necrófago, por la oscuridad, y que es un personaje completamente vampírico. Y pienso pues que ese ideal del personaje vampírico, como ese personaje que vive su inmortalidad, pero más que vivirla la sufre, que sufre su propia existencia y su propio dolor, sería un reflejo estético de lo que realmente es el conde. Y pues en este caso Maldoror, como el personaje y el alter ego del conde. Podríamos hablar entonces que encontraríamos como tres puntos de quiebre a los que Maldoror ataca completamente, pero al mismo tiempo de los cuales hace parte. La primera es la idea de Dios, es una crítica a esa deidad, donde nos plantea, como les decía, una visión de Dios completamente decadente, por debajeada, y un Dios finalmente monstruoso y feroz. Y es monstruoso justamente por su carácter de divinidad, y es monstruoso porque es tan divino que está alejado de la humanidad, de su creación, y se pone en parangón ese paradigma del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y nunca estaría más lejano sino en la visión de Maldoror, de este Dios completamente ajeno y cruel, feroz, violento y animálico. Por otro lado, pues establece otra ferocidad, otro tipo de punto de quiebre, que es la maldad del hombre, que está personificada por el mismo Maldoror. Es un personaje completamente cruel, pero como les decía, hay una dicotomía, porque a cada acto de crueldad de Maldoror pues sucede una especie de remordimiento o reflexión sobre lo que le toca vivir por el hecho de vivir pues en el estado de maldad. Y por último, la maldad de la mujer. Me recuerda mucho a un texto que se llama Orden y Caos, donde se plantean como diferentes tipos de monstruosidades, y uno podría decir que en la obra de Isidor pues recoge todo ese tipo de monstruosidades, esa monstruosidad que deriva de la otredad, del desdoblamiento del yo, esa otredad de lo monstruoso que es derivado de no acogerse a unas normas y unas conductas sociales, una monstruosidad moral, que es justamente ese atentar contra lo bueno, bello y verdadero, o esa noción del Dios cristiano, una monstruosidad parasitaria. Finalmente el Maldoror, como un ser vampírico, también es un ser completamente parasitaria, y la monstruosidad femenina, entendiéndola como la feminidad enmarcada en una cultura completamente patriarcal, esa mujer que asume cierto tipo de poder, una mujer sexual, una mujer de vagina dentada, y esto es claro en un pasaje de los Cantos, donde un hombre es sometido pues a una cantidad de torturas por parte de su mujer y su madre, justamente porque el hombre no cede al deseo y a la seducción de su madre, que es justamente pues una aberración desde lo sexual, es una aberración moral,
y es justamente el hombre negándose a entrar a ese círculo de lo incorrecto propio de Maldoror, que es sometido pues a este tipo de torturas. Entonces nos encontramos como estos tres puntos de quiebre, o esas tres fieras: el dios fiera, el hombre fiera y la mujer fiera. Finalmente podríamos encontrar a Maldoror como un personaje completamente brutal, un personaje lascivo, un personaje monstruoso, por no estar ajustado a unos paradigmas morales, pero está justamente ajustado a la contravía propia de la época. Como les decía, el conde de Lutremont siempre va a estar vigente, fue retomado en los años 70 por los estructuralistas y por las vanguardias artísticas de la época, específicamente el surrealismo, y por uno de sus grandes pensadores, un pensador que escribió y fue fundador de manifiestos teóricos del movimiento Dada y el surrealismo, como fue André Breton, y él tenía una frase refiriéndose al lenguaje del conde y decía que era un disolvente y al mismo tiempo un plasma germinativo, refiriéndose, como decía, específicamente al lenguaje, entendiendo el lenguaje como una mezcla entre la ficción, que son los cantos de Maldoror, pero al mismo tiempo un análisis concienzudo y racional de la moral y el pensamiento moral de la época. Podríamos decir entonces que, si bien Isidore hace un reflejo del pensamiento romántico en su obra, no necesariamente Maldoror, como un devenir o como un alter ego, es reflejo del romanticismo. Tampoco es un personaje que pretenda desde el impresionismo dar una impresión de sus sentimientos, sino que hace ese análisis simbólico y racional de un pensamiento moral y estético de la época. Podríamos entonces decir que pensar a Ducas como un símbolo del mal a partir de su alter ego Maldoror es hablar de una poética de la transformación y de la metamorfosis continua, es hablar de un devenir y de una mezcla de identidades fijas, a veces, identidades móviles, otras veces, entre Ducas, Maldoror y Lutremont, ¿cierto? Es una transformación del sujeto, es una transformación del sujeto autor. Podríamos decir que en el Lutremont esta maldad no es una maldad rebelde, es más bien una maldad sufrida, es el sufrimiento de un ser completamente romántico, fuera de su tiempo y de su contexto. Es más bien un personaje completamente irónico. Y Maldoror es un personaje irónico porque es la exaltación de la maldad, pero al mismo tiempo expone al lector las terribles consecuencias que asume justamente por ser ese personaje que ejemplifica la maldad, pero al mismo tiempo el conde de Lutremont en su poesía retoma ese ideal del bien, además de un ideal de bien clásico, y lo defiende de alguna manera, donde toma como dos extremos completamente opuestos. Por un lado, Maldoror exaltando la maldad, pero al mismo tiempo se aqueja y sufre por las consecuencias de sufrir la maldad, pero por el otro lado, el conde en su poesía asume un papel que exalta el bien, y un bien completamente clásico, y donde de alguna manera se critica al pensamiento de Maldoror. Y por otro lado tenemos a Isidore como un ser completamente biológico, que incluso desde sus cartas lo que pretende es respaldar lo que está haciendo, cómo sigue a otros escritores de la época, cuáles son sus ejemplos a seguir y cuáles son las pretensiones y qué puede funcionar o no. Un ser completamente de carne y hueso que tiene que escribir a su preceptor porque necesita el dinero para pagarle a su editor, que su editor pueda sacar su libro, para poder comer, versus estos otros personajes completamente inmortales y vampíricos. Finalmente pienso entonces que nos encontramos frente a unos personajes que son
una tricotomía, opuestos y diametrales entre sí, pero que finalmente es un devenir metamorfósico entre esos tres personajes. Es un devenir que se construye el uno al otro, pero el uno deviene del otro, el uno es sustento del otro y el uno es alter ego del otro, haciendo finalmente esta amalgama tan interesante y tan hermosa y tan cercana que es finalmente el conde de Lutremont. Un personaje tan cercano para ciertas personas que digamos que no vivimos la vida, sino que la sobrevivimos o la llevamos de alguna manera, y que encontramos desde la visión del conde y en la voz de Maldoror pues otra posibilidad, otra forma de ver la vida,